Si me permiten, voy a aprovechar el momento para agradecer especialmente al Centro Libre de Arte y Cultura por su labor comprometida y continuada en derribar, y sigo las palabras de la presidenta del centro, Teresa Freixas, esa labor continuada para derribar aquella vieja puerta de madera con resquicios selectivos, decía ella, que solo deja pasar probablemente lo que sirva a sus intereses y que tiene tanto que ver con esa ley del embudo, del nacionalismo y lo identitario, en un sentido amplio. En poco más de un mes el centro cumplirá ya 10 años, así que en esta tarea sí que nuestra enhorabuena de verdad y nuestro ánimo en esa labor. Por otro lado, muchísimas gracias desde luego al periodista y escritor Arcadi Espada por acompañarnos hoy. No creo que necesiten que yo les presente a Arcadi. Él es un autor de una extensa obra ensayística, de biografías, de libros de historia, que quizás creo que podemos interpretar como un esfuerzo conjunto del autor por encarar las distintas mistificaciones y el relativismo de nuestro tiempo en una gran diversidad de asuntos dentro de la cultura, la sociedad y la política. Su libro más reciente, ya lo saben ustedes, es Vida de Arcadio, de 2021, que discurre por dos juventudes, la del propio autor y la de nuestra joven también democracia. Y quizás en el debate o en la ponencia que se suscita a continuación ahora entre Arcadi, Iñaki y Pablo, tal vez puedan surgir algunas comparaciones, de alguna manera, con el entorno y las circunstancias de aquel niño de Amer en el que enseguida podrán profundizar. Muchas gracias por último a Pablo e Iñaki por este buen libro que escribieron en circunstancias relativamente inciertas, a caballo de esta actualidad siempre que nos trae con la lengua fuera, tan imprevisible, que coincidió, ya casi cerrando el libro, ¿verdad, Iñaki? Que lo hablábamos también por teléfono, con esa puesta en escena, ¿no?, de Carles Puigdemont a los pies del Arco de Triunfo y su segunda fuga. Tal vez podríamos decir que el tópico, pero la realidad una vez más volvió a superar la reflexión. Y si ustedes quieren leer, tienen a bien leer el libro, este libro de Puigdemont, el integrista que pudo romper a España, está bien escrito, por supuesto, no es cosa menor, documentado y con información abundante que contextualiza una figura que ha protagonizado algunas de las tensiones políticas más graves de los últimos años en la historia de nuestro país. No es tan sencillo escribir siendo crítico y contundente en un tema como este, pero hacerlo al mismo tiempo de forma equilibrada, sin caricaturizaciones, tratando de entender antes de juzgar y sobre todo haciendo inteligible al lector cuál ha sido la evolución reciente de la política catalana y del nacionalismo a través de la vida de esta persona imbuida en buena medida de un sentido de misión, de eso que tal vez parecían ensoñaciones de aquel periodista y político tan sui generis que vimos como esas ensoñaciones se convirtieron en realidad con aquella declaración unilateral de independencia de 2017, que tan profundas consecuencias tuvo y que sabemos siguen teniendo en nuestro panorama político, ¿no? Y es que los relatos elaborados por grupos o individuos como el que nos reúne hoy aquí, con vocación de poder, por improbables o rocambolescos que nos puedan parecer, estos relatos son casi siempre relevantes porque tienen la capacidad de conformar la realidad, en el momento al menos en el que las circunstancias les son favorables. Por eso creo que merece la pena disputar y defender lo que es verdad y lo que no lo es, o lo que lo es menos, en este tipo de relatos, en este tipo de discursos de poder. Creo que los libros, si son honestos, siguen siendo el mejor recurso para abordar estos relatos de forma seria y compleja. Y este Puigdemont de Iñaki y Pablo es un gran ejemplo de ese esfuerzo. Nada más, muchas gracias. Le doy la palabra a Arcadi Espada. Gracias. Gracias. Espero que se me oiga. Toma este ahora. Con este.
Este sí. Buenas tardes, gracias a todos por venir. Gracias por sus palabras al editor. Bueno, yo conocí a Carlos Puigdemont muy joven, muy tempranamente. En torno de los años 80, 84, 85, yo estaba entonces en un periódico que ya ha desaparecido, el Noticiero Universal, y me dedicaba a la información política. Y bueno, y de vez en cuando, pues claro, había que leer el Punt, Avui, en fin, todas estas cosas, ¿no?, del nacionalismo. Entonces allí despuntaba, en las informaciones que salían de Gerona, un corresponsal que no era idiota, tenía información a veces de interés sobre las organizaciones nacionalistas y manejaba un curioso lenguaje respecto a los terroristas. Bueno, esas cosas que uno lee luego, pues este hombre se convirtió en presidente de la Generalidad, etcétera, etcétera. Y un día, José María Albert de Paco, que es un buen amigo de los tres, ¿no?, y un buen amigo nuestro, se dedicó a espigar en esa faceta de los años 80 de lo que había hecho el que ya era presidente de la Generalidad, de lo que había hecho en sus años periodísticos, ¿no? Y escribió en el periódico donde yo trabajo, en el diario El Mundo, un artículo muy curioso, del cual yo les voy a leer a ustedes la introducción, ¿no? Bueno, más que una introducción, eso que se llama el lead. Dice: en sus años de periodista en el Punt, el hoy presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, reservó a Terra Lliure el sintagma Organización Activista Catalana. Está bien, ¿no? Organización Activista Catalana. Y a ETA, de una manera mucho más sobria, el de Organización Vasca. Abominó los Juegos Olímpicos del 92 por españoles y relativizó las agresiones a miembros del Partido Popular. A su juicio, el tiro al popular, como llamó al lanzamiento de huevos a los dirigentes peperos durante la ofrenda foral de la Diada, el tiro al popular, eran preferibles a los saludos a la romana. Bueno, así escribía Puigdemont en aquella época, el Puigdemont que yo conocí, y del cual nuestros autores evidentemente se ocupan, de esa infancia en Amer y de la formación de ese cerebro que acabó llamando Organización Activista Catalana a un grupo de asesinos. ¿Quién era Puigdemont entonces? ¿Cuál era la cabeza de Puigdemont? Para eso es interesante recordar el testimonio de una novia suya que vivió bastantes años con él, convivió, y que además luego, por esas cosas de la endogamia periodística, porque ya saben ustedes, todos con todas, acabó en la redacción del diario El País, etcétera, etcétera, y en otras redacciones, ¿no?, y con otros periodistas, ¿no? Y entonces esta muchacha decía de Puigdemont en esa época que era un hombre que vivía en la independencia, ¿no? O sea, que él realmente vivía en un mundo donde la independencia se había decretado, ¿no? Un mundo completamente imaginario, por supuesto, pero que él defendía con firmeza, ¿no? Se comportaba como el súbdito, porque naturalmente siempre son súbditos, ¿no? Los nacionalistas no son ciudadanos, siempre son súbditos, eso lo sabemos muy bien los que hemos vivido con Franco, ¿no? Éramos súbditos y ahora pues hubiéramos vuelto a ser súbditos de haber ganado, evidentemente, en su loca aventura el proceso, ¿no? Puigdemont vivía entonces como un independentista. Y hay algo en este libro de mucho valor
que es casi una cuestión, digamos, de orden formal, de ritmo, casi técnica, ¿no? Que es como ese hombre, que representaba entonces el 5%, si llegaba, ¿no? 5% de los catalanes en aquella época, inmediatamente y en menos de 15 años, esto se convirtió en una lucha, en una vorágine, en la cual todos empezaron a ser como Puigdemont, ¿no? Es decir, personas completamente capturadas, secuestradas por el delirio, digamos, independentista. Este es uno de los grandes misterios de la reciente vida catalana, ¿no? Es decir, el otro día, en una entrevista maravillosa, de esas que solo pueden salir en el diario La Vanguardia, saben ustedes que el diario de La Vanguardia es especialista en necrológicas, ¿no? O sea, toda la fortuna de Godó ha sido siempre una fortuna basada en las necrologías, ¿no? O sea, las esquelas y todo esto. Entonces, es un diario especialista en esquelas, ¿no? Entonces, el otro día salió una esquela A3, ¿no? En la cual estaba Jordi Pujol, que vive, Artur Mas, que también, y Xavier Trias, que todavía habla en castellano disimulado. Entonces es una cosa extraordinaria, porque en esa entrevista Artur Mas, que es el máximo responsable de todo y el hombre que ha salido indemne, en fin, no le han quitado ni el piso, creo, al final, y que es el auténtico iniciador del proceso, decía: cuando yo llegué habían, no sé, 5% de catalanes independentistas, y cuando me fui había más del 50%. Y entonces, bueno, nadie, ni siquiera él mismo, porque claro, ¿no? Su delirio no llegaba a decir, no, es que los convertí yo. O sea, ¿no? Efectivamente se convirtió del 5 al 50. Y esto pasó en muy poco tiempo. Y este libro, una de sus virtudes, es que, claro, no resuelve el enigma, ¿no? Entre otras cosas porque resolver ese enigma costará mucho tiempo y muchos años. Pero sí hay como una aceleración casi matérica, ¿no? En la manera de escribir, etcétera, etcétera, en la cual realmente ves la vorágine de este país llevado efectivamente al límite. Yo, modestamente, he aportado siempre una explicación a este asunto, que ellos recogen de una manera un poco subrepticia, pues no se atreven a decirlo del todo, pero van diciendo una y otra vez que Puigdemont era muy del Barça, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora ustedes sonreirán, y los más osados incluso reirán, pero efectivamente hay una relación estrictamente directa entre la llegada de Messi al Fútbol Club Barcelona y el gran apogeo de un club acostumbrado solamente a la derrota y a la humillación, y el proceso. Es decir, el proceso es impensable, lo he dicho muchas veces, es impensable sin los éxitos del Fútbol Club Barcelona. O sea, un equipo, insisto, siempre menor, el primer equipo en Cataluña, no olviden que el segundo es el mío, el Real Madrid, y acostumbrado pues a la derrota sistemática. En esa derrota sistemática llegó un momento en que, bueno, pues con Guardiola, Messi, etcétera, etcétera, todo esto empezó a funcionar. Y los catalanes en un momento creyeron que la independencia era como ganar la Champions. Y todo esto duró hasta que le rompieron, por suerte, la ceja a una viejecita el 1 de octubre, y entonces ahí se acabó todo, porque entonces se dieron cuenta los catalanes de lo que costaba esto de la revolución. Esto está en este libro. En este libro hay otra cosa que está también muy interesante. Vivimos en una época donde prima eso que se llama el echo chamber, ¿no? Que la gente solo se escucha a sí misma, y a los aliados y a la gente que le da la razón.
El echo chamber solo es previsible a partir de la edad mía, por ejemplo, ¿no? Cuando uno ya cumple los 60 años, pues ya solo discute con gente que le da la razón, pero eso es una cosa biológica que está bien y qué tal. Pero cuando uno es joven, cuando uno es más joven, está en plenitud, mis compañeros de la flor de la edad, pues tiene la obligación de escuchar otras voces. Y en ese sentido, este libro trae al lector, digamos, refractario, unos documentos de una gran importancia, que son los diarios de Puigdemont, los dos diarios, uno escrito, al parecer, de su puño y letra, y otro escrito en colaboración con un periodista que se llama Xavi Chirgo. Esos diarios son extraordinarios. Son unos diarios que explican... En Cataluña hay 4 diarios que cualquier antinacionalista como yo ha de leer, yo los he leído, estos bichos repugnantes. Hay que leer los diarios de Puigdemont y hay que leer los diarios de Quim Torra, ¿no? Porque solo ahí se aprecia la caries de un país, ¿no? Porque, claro, oyéndome a mí, pues, diciendo la caries, uno no aprende nada, pero claro, cuando uno se enfrenta a la caries, entonces es cuando uno comprende de verdad las cosas. Y estos muchachos pues lo han hecho muy bien, porque han ido a las fuentes, han leído tal y cual, y han traído para nosotros, para los refractarios, pues efectivamente la crema de las leches, que es esos diarios donde está explicado absolutamente todo. ¿Quién es Puigdemont y qué quiso hacer? Que es llevar a este país al borde del delirio. Entre lo que quiso hacer, y voy acabando, hay un asunto muy importante que también el libro trata. La prensa socialdemócrata, siempre justificadora de todas las peores tropelías y todo, hace una lectura siempre del proceso en la cual viene a decir el pueblo, ¿no? El pueblo, esa cosa sacrosanta, ¿no? Que efectivamente siempre hay que escribir, como escribía Nabokov, la palabra realidad en cursiva o en comillas, entre comillas, porque el pueblo no existe, el pueblo es una invención sucia además, ¿no? Hasta ahora que dices, el pueblo salga al pueblo, en la Dana y todo esto, cuando lo primero que hace el pueblo es, el día que lo llaman, es colapsar las carreteras, ¿no? hasta que incluso Mazón es capaz de dirigirlo. Bien, una de las cosas que dicen es que el pueblo empujó a los independentistas al proceso, ¿no? El pueblo, la llamarada, ¿no? El volcán, o sea, el pueblo no se pudo resistir, más que era un hombre de la calle Tuset, ¿no? O sea, ahí dirigiendo las masas como si fuera Lenin. Entonces, no, fue al revés. Y fue al revés, y la prueba está en el 5% que pasó al 50%, digamos. O sea, este fue un movimiento de arriba a abajo, ¿eh? Como, por cierto, no les engañaré, son todos los movimientos revolucionarios y políticos, evidentemente, que lo hacen siempre los burgueses, los ilustrados, los inteligentes, los alfabetizados y tal, y el pueblo pues obedece en función de lo que le toca, ¿no? Así es, ¿no? El pueblo no hace nada, el pueblo son las élites las que evidentemente lo conducen allí donde el pueblo pues va. Bien, entonces en el proceso se produce un hecho tremendo, y es que contrariamente al relato nacional populista, no fueron las élites las que traicionaron al pueblo, no fue Puigdemont en su espasmo orgásmico de 8 segundos, que no está mal para un orgasmo, digamos, en su espasmo de 8 segundos, la independencia. No. O sea, quien traicionó de verdad a las élites
y las envió a la cárcel fue el pueblo. Porque el pueblo, en cuanto le rompieron la ceja, no volvió a salir nunca más a la calle. Nunca más a la calle. Es más, cuando los 8 segundos orgásmicos de Carles Puigdemont, en la plaza habían 3.000 personas. Claro, con 3.000 personas no se puede hacer una revolución. Eso es ni siquiera los catalanes, ¿eh? O sea, ni siquiera los catalanes. Bien, y por último, es una pena que Puigdemont no viniera un poquito antes, porque entonces mis amigos hubieran podido escribir cómo llegó, por qué llegó, las razones por las que llegó, cuáles fueron los pactos, si los hubo, si no los hubo. Entonces ahora se han tenido que limitar a cabalgar sobre un tigre por cuestiones de tiempo que está desbocado. Yo me alegré mucho de lo que hizo Puigdemont cuando vino aquí, la última vez. Me alegré. O sea, me alegré como si... Porque a mí Puigdemont además me cae simpático, ya lo he dicho muchas veces. Es una persona que me cae simpática, así como el Beato Siniestro me produce repulsión profunda, el Puigdemont me cae muy bien. Y yo, es un tipo completamente... me cae muy bien, era muy simpático y si ahora entrara, pues... Y me parece muy bien lo que hizo, esa especie de cosa de burla gigantesca sobre todo de sí mismo, ¿no? Porque al final él sabía perfectamente que aquel era el último acto de su vida política, que nunca más iba a ser el presidente de la Generalidad, que nunca más iba a poder dirigir las masas como en aquella especie de simulacro. Y bueno, me hubiera gustado que ellos hubieran tenido un poco más de tiempo para investigar todo eso, pero eso no quita que tengamos pronto una reedición del libro con las nuevas investigaciones o incluso una aproximación mucho más ampliada al personaje, que es un personaje que lo vale y lo merece. Felicidades a los dos y gracias a ustedes por la atención.